Coincidiendo con el cambio de año, tanto las últimas sesiones de 2013 como los primeros compases y las primeras semanas de 2014 hemos querido permanecer un tanto fuera del mercado, esperando que de alguna manera este se fuera acomodando, algo que por otro lado todavía no nos ha quedado demasiado claro. En lo que se refiere al par euro-dólar, podemos observar cómo efectivamente aquello que ya estábamos comentando a finales de la última semana de 2013, aquella resistencia alrededor del 1.3840 se ha mantenido, no hemos tenido ningún cierre por encima de aquella resistencia y sí parecía que de alguna manera el mercado se quería ir a la baja. En la última semana, sobre todo la sesión del jueves, ha querido mostrarnos cierta fuerza alcista a la cual tampoco le estamos dando demasiada confianza, pero sí es verdad que hemos tenido, aquí tenemos por ejemplo la señal de MACD que nos estaba indicando compras en esta temporalidad diaria, pero nosotros seguimos pensando que el mercado está mostrando cierta debilidad alcista. Tenemos de hecho divergencias con el indicador MACD, sobre todo en gráficos diarios. No vamos a tener ninguna señal definitivamente clara mientras el precio se esté manteniendo entre estos niveles alrededor del 1.3840, que es la resistencia que estábamos comentando, como el soporte alrededor del 1.3500. Un cierre por encima de aquella resistencia o por debajo de este soporte nos haría definitivamente posicionarnos hacia un lado o hacia el otro del mercado. En este momento el par euro-dólar se mantiene en una zona bastante lateral. Eso lo único que puede provocar, si queremos entrar al mercado constantemente en gráficos intradiarios, es que se produzcan demasiadas señales falsas, que se estén ejecutando nuestros stops y que nuestra operativa se vea negativamente resentida, con lo cual lo más prudente en estos casos de rangos y de momentos laterales es que esperemos a que el mercado definitivamente rompa por encima o por debajo de estos niveles y ya definitivamente posicionarnos una vez que las señales estén siendo un poquito más concluyentes. En lo que respecta al par libra-dólar, aquella resistencia alrededor del 1.6400 más o menos ha sido superada en temporalidad diaria, pero no ha sido así en temporalidad semanal. Vemos cómo efectivamente esta es la resistencia, el precio prácticamente no ha roto por encima de la misma. Tenemos aquí una zona bastante delicada. Podemos observar cómo efectivamente las velas semanales de los últimos meses están mostrando bastante indecisión. Podemos observar también cómo efectivamente el indicador MACD en gráfico semanal está mostrando ya las primeras señales de venta. Y en el gráfico diario, pues sí, hemos tenido cierres por encima del 1.6400. De alguna manera el precio ha continuado su ascenso. Nosotros decíamos que era recomendable cerrar una parte o incluso la totalidad de las compras que lleváramos, porque estaba mostrando alguna señal de debilidad alcista. Incluso habíamos tenido alguna señal de venta en gráfico de 4 horas. Y sin embargo, pues el precio ha seguido su ascenso. En este momento podemos observar cómo tenemos varias señales que nos podrían estar indicando que aquella subida puede estar bastante debilitada. Tenemos aquí una divergencia con el indicador MACD. Tenemos lo que podríamos considerar una canalización, lo que indica bastante debilidad al alza. Incluso podríamos decir que se está produciendo una especie de cuña, lo que indica esa debilidad al alza y nos hace de alguna manera estar mirando más hacia el lado corto que hacia el lado alcista, a pesar de que el precio sigue su ascenso sin prisa pero sin pausa.
Los últimos compases de esta semana pasada nos han venido a dejar una señal de reversa que probablemente traiga consecuencias en las primeras sesiones de esta semana que entra y a las cuales vamos a permanecer muy atentos, y un cierre por debajo de la zona del 1.6285 más o menos nos haría posicionarnos definitivamente en el lado corto.